comportamientos que son inefectivos, cosas que hacemos, y también hay estrategias o formas de pensar que nos llevan a implementar esos comportamientos una y otra vez. Por ejemplo, un típico comportamiento poco efectivo. Explico algo. Y el otro me dice, no entiendo. ¿Cuál es el comportamiento típico? Vuelvo a decir lo mismo que dije antes, pero más lento y con mayor volumen. Fíjese, si alguna vez ven una reunión y alguien dice no entiendo, la persona repite lo mismo y una y otra vez, pero y con más exasperación. Ahora, todos sabemos que eso no sirve para nada, sin embargo, a todos nos tienta a hacerlo. Cuando estoy hablando y la persona me dice algo que me parece horrible, está equivocado, lo interrumpo y le digo, eso está mal. Por supuesto, eso genera una disputa, no llegamos a nada, pero es muy tentador porque se siente tan bien. Yo le voy a mostrar. Entro a la conversación diciendo mi objetivo es mostrarle al otro que no sabe lo que dice. Pero si yo entro a una conversación y el otro tuviera el objetivo de mostrarme a mí que yo no sé lo que digo, yo me irritaría y me pelearía con él. Cuando algo sale mal, lo primero que tiendo a hacer es buscar algún factor externo que me exculpe y explique lo que salió mal basado en algo que está fuera de mi control. Es automático eso. ¿Por qué? Porque se siente bien. Le echo la culpa a otros, le echo la culpa al destino, le echo la culpa a la economía, le echo la culpa a cualquier cosa menos a mí.